Una vez más nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, titulado Civilizaciones prehispánicas y sus principales características políticas, económicas y sociales, correspondiente a octavo grado. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos desde ya a iniciar una nueva experiencia educativa. La semana anterior conocimos algunas características culturales de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Esta semana conoceremos sus principales características políticas, económicas y sociales. Y entrando de lleno a lo que es el desarrollo de esta presentación, le tomamos la palabra al mensaje que vemos en pantalla y comenzamos ya. Y para mí pues es un gusto presentarles las temáticas de las cuales consta la presentación que nos ocupa en esta oportunidad. Las temáticas que vamos a estar estudiando y desarrollando a través de la presente clase expositiva, pues vamos a ver en primera instancia la reseña histórica de los mayas, aztecas e incas, de manera general. Luego pasaremos a ver una breve reseña histórica sobre los mayas. También tendremos una pequeña reseña histórica de la civilización azteca y finalizaremos con lo que es otra reseña histórica correspondiente a la civilización inca, para luego hablar sobre las características políticas, económicas y sociales de cada una de las civilizaciones que son objeto de estudio a través de esta clase expositiva. Y bien, ahí hemos presentado las temáticas que vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo y analizando juntos a través de esta presentación. Y vamos a hacer de manera general, hablar un poquito sobre la situación referente a mayas, aztecas e incas. Cuando Cristóbal Colón llegó al nuevo continente, allá por el año de 1492, pensó que había navegado alrededor de todo el globo terráqueo y llegó a las tierras más orientales de Europa, conocidas como la India. Y así se refiere al regresar a España con los pobladores y recursos naturales encontrados en las nuevas tierras indias. Pero fue a partir de 1494 que el español Pedro de Anglería comenzó a utilizar la expresión Nuevo Mundo para identificar a este continente. Recién en 1507, Martin Waldseemüller, en su libro Introducción a la Cosmografía, introdujo el término de América para nombrar al Nuevo Mundo en homenaje al navegante de origen italiano Americo Vespuccio, que en sus cartas y relatos describió la naturaleza del continente recién descubierto y el aspecto y la vida de los indígenas. En pantalla les comparto lo que es un mapa en el cual podemos apreciar las regiones geográficas donde se asentaron tres de las principales civilizaciones que poblaron el continente americano y que son justamente las que vamos a estudiar a través de esta presentación. Y luego de comentar lo anterior, vamos a entrar a ver una pequeña reseña de la civilización maya. Decir de los mayas, pues, que en sus orígenes estos se asentaron en la costa del Océano Pacífico de América Central y allí desarrollaron durante el primer milenio de nuestra era una cultura autóctona. Vivían de la agricultura, habitaban en ciudades, conocían la cerámica,
desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica y alcanzaron un destacado nivel científico. Su civilización perduró desde el siglo XX antes de nuestra era hasta el siglo XV después de nuestra era. Alrededor del siglo X emigraron hacia el norte buscando nuevas tierras. Así ocuparon la península de Yucatán y la selva de Chiapas en México, así como la selva de Petén en Guatemala y parte de lo que hoy conocemos como Honduras, El Salvador y Belice. Y en la imagen que tenemos en estos momentos, pues podemos observar un mapa donde encontramos la ubicación geográfica de la civilización maya, junto con una imagen de Huitzilopochtli, que fue una de las principales deidades de la civilización maya. De los mayas, pues hemos comentado anteriormente que lograron avances pues científicos grandes, ¿verdad? Para lo que era la época en la que ellos pues ocuparon el espacio geográfico de los que hablamos en estos momentos. Eran considerados pues la civilización más desarrollada de todas las que se encontraron antes de la llegada justamente de los europeos. Y luego de la reseña sobre los mayas pasamos a hablar sobre la reseña histórica de otro de las grandes civilizaciones que ocuparon el continente americano, como es la civilización azteca. Los aztecas ocuparon buena parte del territorio que hoy conocemos como México. De hecho, el término azteca fue sugerido por Alexander von Humboldt para definir a los pueblos relacionados culturalmente con los mexicas, que es como los aztecas se llamaban a sí mismos. Los aztecas o mexicas formaban parte de la cultura náhuatl, originaria de América Central. Hacia el año 800 invadieron tierras habitadas por otros pueblos, como la de los olmecas, y conquistaron la región del Golfo de México hasta crear un imperio con capital en Tenochtitlán, el cual floreció entre los siglos XV y XVI. Los primeros aztecas que se establecieron allí pagaron tributos a los tepanecas, nación originaria de la región. A mitad del siglo XIV, después de la fundación de Tenochtitlán, construida en una isla en el lago Texcoco, se asociaron con otras dos ciudades del lago, Tlacopan y Texcoco, y juntos derrotaron a los tepanecas y dominaron el centro de México. Y al igual que lo hicimos con la civilización anterior, ahora que estamos hablando de lo que es la civilización azteca, compartimos en la pantalla su ubicación geográfica y una de las deidades principales de los aztecas, como es Ixtacná. Sobre los aztecas, pues decíamos, es otra civilización grande e importante de nuestra América, la cual junto con la civilización maya ocuparon la parte norte del continente y parte del centro, obviamente, donde dejaron avances sustanciales en una serie pues de situaciones importantes, como fue la escritura, que como hemos visto ahí, pues escritura de tipo jeroglífico, importantes avances en lo que es la astronomía, ¿verdad? Ellos pues incluso crearon y nos legaron calendarios muy parecidos y casi iguales a los calendarios que utilizamos hoy en día. Y pasamos a conocer algo más sobre la civilización inca. ¿Qué podemos hablar sobre los incas? El pueblo inca se estableció en la zona de los Andes centrales de América del Sur en el siglo XIII. Su capital era Cusco. Según la narración mítica de su origen, los ancestros llegaron al valle de Cusco desde la región del lago Titicaca y ahí fundaron la ciudad de Cusco, que era considerada el centro del mundo. Desde ahí, los incas se extendieron a través de un amplio territorio hacia el norte y hacia el sur.
El imperio llegó a 10 millones de habitantes de distintas etnias. Antes de consolidar su imperio, los incas derrotaron militarmente a otra cultura de la zona, la Chancay, y recibieron influencias de la cultura nazca y mochica. El imperio tenía unos 8 millones de habitantes repartidos en un centenar de grupos étnicos y pequeños reinos que compartían la misma lengua, el quechua. Y acá pues hacemos otro repaso histórico sobre aspectos sobresalientes, obviamente, de lo que fue la civilización inca, que junto con las dos que mencionamos anteriormente, decía yo, fueron de las civilizaciones prehispánicas más esplendorosas que se diseminaron a lo largo y ancho de estas tierras que hoy conocemos justamente como nuestra América. Vamos a pasar a continuación a ver los aspectos o características de tipo social, económica y política sobre lo que son los mayas, para luego pasar a conocer la referida pues a lo que son los aztecas y posteriormente pues conocer la del pueblo inca. Pero, ¿verdad? Vayamos viendo detenidamente, vamos a ir haciendo una lectura de aquellos aspectos que se han resaltado acá en cada uno de los aspectos políticos, económicos o socioculturales. Comencemos con el aspecto político. De los mayas podemos decir que no tuvieron un estado unificado y que estuvieron organizados en lo que ellos denominaron ciudades-estado, las cuales eran y ejercían cierto tipo de autonomía e independencia. ¿Qué más podemos agregar en el campo político? Decir que los mayas formaron ciudades-estado, como lo mencionamos anteriormente, con cierta independencia y gobiernos propios, los cuales poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. Asimismo, las principales ciudades mayas fueron Palenque y Chichén Itzá en México, Copán en Honduras, Tikal y Río Azul en el actual Guatemala. En los aspectos económicos, practicaban una agricultura itinerante, pues la tierra se agotaba a largo plazo. Esto obligó a que los mayas tuvieran que emigrar de una forma constante. Su producción agrícola era principalmente el maíz, los frijoles, el ayote, el cacao, el chile, el tomate, etc. Como un subproducto de sus cultivos, producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Revisemos a continuación los aspectos de índole socioculturales. De ello podemos decir que no hablaban la misma lengua, compartían una religión que divinizaba las fuerzas de la naturaleza. Tenían una sociedad jerarquizada en la que se distinguían los sacerdotes, los nobles, los artesanos campesinos y los esclavos. Y hayamos visto lo más importante sobre los aspectos políticos, económicos y socioculturales de la civilización maya. Pasemos a continuación a conocer los aspectos políticos, económicos y socioculturales más importantes de la civilización azteca. Bien, en el aspecto político, tenemos que los aztecas estaban organizados en comunidades que ellos denominaron calpulchis, lo que significaba casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas en orden descendente por el rey, su consejo supremo, la nobleza, los comerciantes, los campesinos, los artesanos, los siervos y finalmente los esclavos. La sociedad azteca estaba dirigida por consejos de ancianos,
mientras que los jóvenes eran entrenados para formar parte de su poderoso ejército. En el aspecto económico, su economía se basaba en la agricultura, sobre todo en los cultivos de maíz, frijol, chile, ayote, tomates, cacao, etc. Utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio. Las ciudades aztecas centraban su prosperidad en los tributos que recibían de las tribus subordinadas. Los pueblos dominados mejoraron su nivel de vida al incorporarse al imperio, gracias al incremento del comercio y a las mejoras de las comunicaciones, aunque sufrían el dominio opresivo de la tiranía azteca. En el aspecto sociocultural, el imperio azteca era étnicamente muy diverso y se basaba en un sistema de tribus. La gran ciudad, Tenochtitlán, tenía alrededor de 150,000 habitantes. En ella destacaban elementos arquitectónicos como la red de canales que dividía la ciudad, los grandes palacios, los campos de juego de pelota, los observatorios astronómicos y los templos situados en grandes pirámides escalonadas. Y ahí hemos hecho otra reseña importante sobre los distintos aspectos que abarcaron a la civilización azteca. Continuemos con el desarrollo de nuestra presentación y lo vamos a hacer conociendo las características políticas, económicas y socioculturales del pueblo inca. En el aspecto político, tenemos que la sociedad incaica era piramidal. En la cúspide estaba el Inca, considerado descendiente directo del Sol y reconocido como la máxima autoridad política y militar del reino. Al ser un imperio, los pueblos conquistados mantenían su independencia, pero estaban vinculados política y económicamente al pueblo o civilización inca. Para administrar este imperio, los incas tenían una compleja administración estatal con una amplia red de funcionarios. Pasemos ahora a ver lo que son los aspectos de índole económica importantes dentro de la civilización incaica. La base económica del pueblo era la agricultura. El inca era dueño de todas las tierras, las cuales repartía a las comunidades locales, obligándolas a trabajar sus parcelas en común. Establecieron un sistema de organización del trabajo que fue conocido como la mita. La tierra era de propiedad colectiva, lo que impidió la creación de una aristocracia terrateniente y reafirmaba el poder absoluto del monarca, que asentaba su dominio sobre un potente ejército, el cual era la columna vertebral del imperio. También contaron con un complejo sistema de regadío y también dominaban la ganadería y la minería. Pasemos ahora a ver los aspectos de índole sociocultural de la civilización inca. La escala social más alta la ocupaba el inca, que era considerado una divinidad. Sus parientes formaban la nobleza. Los campesinos se organizaban en comunidades de personas emparentadas llamadas ayllus, encabezadas por un curaca. Cada grupo social tenía ciertas obligaciones que se debían cumplir. Al mismo tiempo, las jerarquías establecían las actividades que cada uno desempeñaba, las vestimentas que se podían usar y los productos que se podían consumir. Y así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital. No sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo quiere. Saludos a la distancia para todas y para todos.